Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabinfancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. Estamos dichosas de presentarles a Elena Crespi para conversar sobre cómo hablar de la menstruación a preadolescentes. Muy bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Diana. Encantada de estar aquí y de que hayáis contado conmigo. Bueno, quiero contarles que Elena es psicóloga, sexóloga, especialista en relaciones sexoafectivas, psicología perinatal y feminismo. Es cofundadora de Merakia, colaboradora de Lactap Clinic y de diversos medios de comunicación. Autora de los libros Parlem de Sex a Casa, ¿está bien dicho? ¿Sí? Muy bien dicho, hablas muy bien el catalán. Terapia sexual en pareja y Habla con ellos de sexualidad. Ujú. Elena, estamos súper emocionadas porque traes un tema que nos parece importante, profundo, esencial, y que por fin estamos teniendo la oportunidad de resignificar y de alguna manera de apropiarnos y de integrarlo de una forma saludable, amorosa, sustentable. Así que, bueno, como hablamos, lo vamos a pasar increíble en esta conversación. Partamos, ¿cierto?, por lo esencial. ¿Qué Ujú. es la menstruación y qué ocurre durante el ciclo menstrual? Claro, la menstruación es un proceso humano que forma parte del ciclo de la fertilidad, ¿no? Y sencillamente es pues todo lo que sucede en nuestro interior cuando como personas tenemos un útero, ovarios, ¿no? Y un cuello de un útero, la vagina, para poder menstruar, ¿no? Y todo el proceso en sí es un proceso que es muy, muy fácil. Es muy recomendable que lo abordemos con nuestras criaturas, peques, adolescentes, ¿no? Porque además se lo podemos explicar como un viaje, ¿no? De un viaje que hacen unos óvulos desde el interior de nuestros ovarios hasta la parte exterior del cuerpo y cómo van cambiando estos óvulos, ¿no? Creo que es muy importante explicarlo de una manera fácil, llana y comprensible. Nos da cierto reparo muchas veces hablar de estas cosas con, con nuestras hijas, con nuestros hijos, ¿no? Con nuestras adolescentes, porque como está vinculado con la sexualidad, forma parte de la reproducción humana y la reproducción forma parte de nuestra sexualidad, entonces hay cierto tabú alrededor de ello y muchas veces nos escondemos, no lo nombramos de maneras un poco mágicas para esconder lo que realmente es, pero en el fondo es un proceso que tiene que ver con la fecundidad de las personas que tenemos la capacidad de menstruar, de muchas mujeres y de otras personas que también tienen capacidad de menstruar y, y deberíamos explicarlo más allá de lo que se cuenta, ¿no? No sé lo que te contaron a ti, lo que han contado la mayoría de gente, ¿no? Que es sangrarás una vez al mes, pocas veces se cuenta qué es ese sangrado, te tienes que poner una compresa o un tampón, se explica poco de otros recursos que hoy ya veréis que hablaremos de muchos, muchos otros recursos y, y ya está, muchas veces no se habla de lo que realmente ocurre durante el ciclo, que es todo el proceso en el que hay etapas en las que somos más fértiles y etapas en las que somos menos fértiles, ¿no? Y creo que es muy importante tener claro que esto sí que tenemos como conciencia de que es cíclico, de que sucede aproximadamente una vez al mes, pero conocemos muy poco las etapas, ¿no? de este ciclo menstrual y para contarlo así como rápido y fácil, ¿no? Claro, estamos en la etapa puramente menstrual, que es cuando ocurre el sangrado, ¿no? En la etapa preovulatoria, que es cuando el cuerpo se prepara para ovular, la etapa ovulatoria, que es el momento, ¿no? Punta, ¿no? De fertilidad, y luego la etapa premenstrual, que es cuando el óvulo no ha sido fecundado
eh, ha muerto y se desprende junto al endometrio y sale al exterior del cuerpo en forma de este sangrado, ¿no? Si el óvulo se ha fecundado, luego suceden muchas otras cosas, ¿no? Pero si no se ha fecundado es cuando sale en forma de esta menstruación, ¿no? Y esto que ya lo ves que es tan sencillo, a veces cuesta tanto explicarlo, ¿no? A las familias, ¿no? A las madres, los padres, les cuesta tanto y les da tanto reparo que a veces tenemos que volver a la sencillez, ¿no? A que es algo natural, que es fantástico y que se tiene que hablar de ello, ¿no? Claro. Elena, qué importante que hagas justamente esta distinción entre menstruación y ciclo menstrual, porque Ujú, muchas veces solo pensamos que la menstruación o que tiene que ver con el sangrado, pero nos olvidamos de todo el ciclo. claro. Y justamente estas etapas, estas fases que tú has nombrado son tan importantes para nosotras para entender cómo, por qué nos sentimos como nos sentimos o cuándo priorizar u organizar alguna actividad u otra actividad, o sea, conocer muy bien nuestras etapas y pienso que también esa distinción que haces es también una invitación a que todos podamos desde la menarquia, ¿cierto? La llegada a la menstruación, reconocerlas, aprender a conocerlas, reconocer cómo la Ujú. vivimos cada mujer, porque las vivimos de formas diferentes. Así que me encanta poder partir con esto. Quería profundizar en cómo también muchas veces cuando llega la menstruación y no hemos tenido, ¿cierto?, la información, que eso ocurre mucho, nos Ujú. parece, o las mujeres especialmente, ¿cierto?, sentimos vergüenza, no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son en el fondo los mitos más frecuentes en torno a la menstruación y cómo esto nos ha afectado, ¿cierto?, cómo la sociedad nos ha hablado de la menstruación? Ahora cuando dices cómo nos escondemos, estaba Mm, hablando el otro día con una compañera y decía, es que ese momento en el que, por ejemplo, ¿no? Ya que nos dirigimos a preadolescentes y adolescentes, ¿no? Ese momento en el que estás quizá en clase, sabes que tienes que ir a cambiarte, ¿no? La compresa o el tampón, que a lo mejor no tienes, que te ha venido la regla y no habías calculado y necesitas pedir a alguna compañera. Parece que estés traficando con drogas cuando estás pidiendo una compresa, ¿no? Y nos escondemos y yo ahora ya ni me escondo, ni se me ocurre esconderme, ¿no? Pero en esa etapa de la preadolescencia, en donde todo es muy tabú, la sexualidad, pues toma otros matices y nos da mucha vergüenza, parece que estemos haciendo algo ilegal, ¿no? Y nos escondemos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con todos estos mitos, ¿no? Que hay algunos, no sé en Chile, ¿no? No sé si aún lleváis a algunos, aquí algunos aún se escuchan, por suerte, muchos los hemos atravesado y ya los hemos superado, pero claro, es que yo me acuerdo cuando mi abuela a mí me decía, ¿no? Cuando tienes la regla, no puedes tocar las plantas, no puedes hacer mayonesa, no te puedes poner tinte ni hacerte la permanente, no te laves. Ahora iré ahí porque este es un tema importante. Em, Incluso hay en algunas culturas no dejan que la mujer salga de casa durante la menstruación, ¿no? Porque se considera que es un momento de suciedad, ¿no? Y claro, todo viene de una lectura muy religiosa, ¿no? En donde yo no soy creyente, ¿no? Pero como he estado educada en la religión católica, claro, es el castigo divino a la mujer, a Eva, por morder la manzana, ¿no? Eh, entonces, desde el parirás con dolor, sangrarás una vez al mes también con dolor, y ahí es donde lo vinculamos con menstruaciones dolorosas, que tampoco tiene que ser así, ¿no? Y claro, todo esto se nos ha apresado. Ahora ya sabemos que podemos tocar las plantas, hacer mayonesa, podemos ponernos tinte, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero sí que hay ciertas cosas que a lo mejor nos cuesta más porque depende de cómo sea tu ciclo. No es normal que te duela mucho, pero sí que hay momentos en los que quizá lo que necesitas es estar tranquila, recogerte y no irte a dar una vuelta, ¿no? Cosa que la sociedad ahora mismo, en el mundo tan consumista y capitalista en el que estamos, es muy difícil decirle a la sociedad, déjame parar, estoy menstruando, necesito, ¿no? Hacer un poco de nidito, quedarme en casa tranquila, en una sociedad tan productiva, no sale a cuenta. Por lo tanto,
luego se inventan muchas cosas para sacarnos de ahí, pero claro, es un tema tabú porque como hemos crecido en una sociedad patriarcal que se ha construido desde la visión del hombre, además no de cualquier hombre, del hombre blanco, cisgénero, heterosexual, de clase alta, con estudios, ¿no? Y además con todas sus capacidades físicas y mentales intactas, y un hombre de edad adulta, ni demasiado joven ni demasiado viejo, ¿no? Entonces, claro, este es el cliché del hombre que ha construido las normas sociales. No se ha pensado nunca en lo que nos pasa a la mayoría de mujeres, ¿no? Y claro, es un tabú porque no conviene hablar de lo que nos pasa, porque es que luego tendríamos que cambiar la sociedad. No nos sirven las normas que tenemos ahora, ¿no? Y luego, por otro lado, como forma parte de la sexualidad es un tema tabú por excelencia y claro, cuesta muchísimo hablar de esto, ¿no? Te decía que dejaba como aparte el tema higiene porque, claro, la menstruación no necesita que no nos duchemos, pero tampoco necesita que nos duchemos en exceso, es decir, manteniendo la higiene am, diaria normal, ya tenemos más que suficiente, ¿no? Y aquí también ha habido otro mundo, ¿no? Al cómo se habla de la higiene íntima femenina, ¿no? Y cómo nos han vendido muchos productos para limpiar nuestra suciedad cuando nuestras vulvas lo único que necesitan, incluso cuando estamos menstruando, es agua. No necesitan jabón porque el jabón les es perjudicial, ¿no? O sea que hemos construido todo un mundo alrededor de lo que ocurre en nuestros genitales para que sintamos vergüenza de ellos, ¿no? Luego, cuando hablemos de opciones para recoger el sangrado, te contaré y contaré a todo el mundo las cosas que suceden cuando nos pasamos a opciones un poco más ecológicas, ya verás. Elena, no puedo evitar pensar en el fondo en cómo ha ocurrido esa construcción cultural, o sea, como con lo que nosotros crecimos, ¿cierto? Y porque también podría ser tan distinto, podría ser que la menstruación fuera para las mujeres un momento de gozo, un momento de alegría, un momento, ¿cierto?, Claro. de florecimiento, y sin embargo todavía estamos luchando con un patrón que nos hace, me acuerdo, bueno, hay un documental que a lo mejor tuviste que es muy antiguo, que se llama La luna en mí, La luna en ¿cierto? mí. Muy antiguo, pero fue muy Sí, pionero en su minuto. Y yo nunca sí, voy a olvidar, porque era mucho adolescente, no sé si adolescente, pero era más chica, cuando, que ellos hacen, hay una imagen donde le dicen a los niños, niñas, que dibujen cómo es cuando llega la menstruación a las mujeres, ¿se sí, acuerda? Y dibujan a las mujeres llorando, sangrando, así como si fuera una explosión de sangre, y todas llorando como desde un lugar frustrado, que no sí, quieren, tanto hombres como mujeres, pero era el imaginario mutuo el que estaba sí, construido sí, sí, ahí. claro, Y claro, y ahí en el documental también se planteaba como este tema, no quiero que me llegue, como qué sufrimiento, es terrible, ¿cierto? Un peso gigante, y lo empiezo a claro. conectar con lo que tú estás diciendo, no sé si será en España sí, pero en Chile hasta el año pasado, cuando habían spot publicitarios de la menstruación era azul. No sé si Azul, allá claro. era Sí, azul, sí. o Aquí ha en esos días empezado. difíciles. Sí, aquí han empezado a hacer anuncios, no veo demasiado televisión, ¿no? Pero han empezado a hacer anuncios con un líquido rosita, pero nunca van a poner un líquido de color rojo oscuro, no, no van a poner como el color de la menstruación de verdad, que además puede variar mucho, no siempre es igual, pero además, claro, fíjate, vinculamos, claro, la sangre al dolor, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, que yo tengo dos criaturas, y me acuerdo que la primera vez que mi hijo mayor me vio, ¿no? Que además en casa creo que una parte de la educación sexual y menstrual es muy importante que vean con normalidad qué sucede. Pues me acuerdo que, claro, me vio cambiarme la copa menstrual y me dijo: "¡Ah! Mamá, te estás haciendo daño, ¿qué te pasa?", ¿no? Y le dije: "No". Y le empecé a contar de la manera en la que pudiera comprenderlo, porque a lo mejor tenía 3 años, pobre, ¿no? Y, y- y claro, ahora mis hijos, mi hija pequeña tiene 3 años, el mayor tiene casi 7,
saben que yo tengo la menstruación, que utilizo los métodos que utilizo, me ven, no sufren por mí, ya lo han integrado como algo natural y eso forma parte imprescindible de la educación sexual en general y de la educación menstrual en concreto, porque es que si no parece que la menstruación es una monstruación, que es como un monstruo, ¿no? Que aparece, ¿no? Claro, yo tengo el referente en mi casa de mi abuela, ¿no? Que me decía, niña, ¿te ha venido ya la cosa? La cosa, ¿no? Para mí La Cosa es una peli de terror de los 80, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, y claro, era como, uy, La Cosa, ¿no? Mi madre lo naturalizaba mucho más, pero claro, mi abuela, que era muy mayor, pues para ella era La Cosa, ¿no? Y tenemos que cambiar, porque si no la regla parece ese monstruo que aparece una vez al mes, como si el resto del ciclo menstrual no nos pasara nada, pero que puf, de pronto viene, ¿no? Y tenemos que cambiar esta fobia que hemos creado a un proceso humano que es completamente natural y que seguramente si nos enseñaran a llevarlo de otra manera, podríamos aprender a cómo reducir las molestias, ¿no? Cómo convivir mucho mejor, cómo cuidarte en un momento así y luego la menstruación, o al menos el momento del sangrado y el resto del ciclo sería algo pues maravilloso y fantástico, que ahora a lo mejor alguien dirá, hombre, Elena, maravilloso y fantástico. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Claro, me hace pensar en todos esos adoctrinamientos de, bueno, lo que tú decías, todo aquello para la higiene, para que no huela mal, para que no sea Claro, sucio, estos como etiquetas para esos días difíciles, ¿cierto? De las promociones, sí, o esto que siempre se naturalizó tanto como de, estás en ese día, estás con la regla. Entonces como que claro, estás con la regla y es como fatal. O que no se te note, ¿cierto? Que no se te note que estás con la regla, o uno preocupado de no mancharse. Tantas claro, cosas como que nos permiten identificar de dónde viene este peso, ¿cierto? De no poder vincularnos con la menstruación de forma saludable y natural. Y en eso una cosa que me gusta mucho del tema que traes, Elena, es que no solamente es importante poder hablarle, ¿cierto?, a las niñas, sino que también a los niños y niñas. por supuesto, por supuesto. Es que si no, claro, además, eh, si no, los niños tienen un gran desconocimiento de lo que nos sucede, ¿no? Y no aprenden qué es lo que pasa, qué es un ciclo menstrual, qué hay detrás. Muchos de esos niños, quizá cuando sean más mayores y quieran vincularse sexoafectivamente con alguien, se vincularán con mujeres o con personas que menstruan. Por lo tanto, es importante que esto sepan qué está sucediendo, porque a lo mejor ellos no menstruarán, pero van a tener a su alrededor a personas que sí que lo van a hacer. Si vamos con esa mitología de, uy, es que tienes la regla, tienes, ¿no? Estás así irritable porque tienes la regla, ¿no? O que en el fondo siempre es desde esta educación tan machista para dejarnos como locas, que este concepto de la locura es un concepto súper capacitista, es un concepto que no tiene en cuenta que hay personas que tienen dificultades con su salud mental y además nos lo ponen a nosotras, ¿no? Las locas, las histéricas, ¿no? Porque claro, nos pasan cosas que ellos desconocen. Pues es muy importante explicarles a nuestros niños también qué es lo que sucede. Y hay un tema que es como muy extraño, ¿no? Porque sí que quizá a nosotras nos cuentan al menos qué tenemos que hacer para recoger el sangrado. No mucho más nos cuentan. Pero la sangre menstrual es como un gran tabú. A los niños que quizá en algún momento empezarán a eyacular, nadie les cuenta que un día empezarán a eyacular, pero en cambio el esperma masculino es como oro líquido, ¿no? Hay veneración por el esperma y odio hacia la sangre, ¿no? Tenemos que explicarles, ¿no? A nuestras criaturas que
algunas menstruarán, algunas eyacularán y que eso forma parte de un proceso súper natural de nuestra sexualidad y que es fantástico y que está bien y tenemos que poner esto encima de la mesa para que podamos hablarlo con naturalidad y no sientan esa vergüenza, que la van a sentir igual porque aunque en casa intentemos hacer una buena educación, nuestras criaturas no están eh, mm, aisladas de lo que sucede en el mundo, es decir, de estos anuncios de compresas con sangre azul, de esas cosas para los días difíciles, es decir, que no podemos, no están fuera de todo esto, pero al menos en casa habremos puesto una muy, muy buena base, ¿no? Claro. Y ahí también me imagino que lo que hagamos, ¿cierto? O lo que hacen las madres con su propia menstruación, ¿cierto? Es el principal ejemplo referente respecto de cómo se vincula, porque, Sí. claro, si uno escucha siempre esto de, me gustaría ser hombre, ¿cierto? A veces pasa como porque o que nos moleste, o que nos dé rabia, o que no nos llevemos bien con la menstruación, posiblemente Ujú. inculcaremos esto en nuestras hijas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Por eso yo soy muy pesada con el tema, ¿no? Porque a veces yo me encuentro con familias, yo hago muchas charlas con familias, de hecho a mí me encanta muchísimo hablar con las familias para hacer una mejor educación sexual con sus criaturas, pero yo soy muy pesada diciéndoles que primero se tienen que revisar ellos, ellas, con sus propios tabúes de la sexualidad, con sus propios desconocimientos, con aquellas cosas que les dan miedo, aquellas cosas con las que no se vinculan bien de su propio cuerpo. Y una de ellas es la menstruación, claro, si yo voy escuchando siempre como eh, mm, pues personita que está en la etapa de la infancia, ya desde siempre, incluso desde el nacimiento, porque los bebés son muy inteligentes también, ya vamos captando que la menstruación es algo horrible, es algo odioso, me gustaría no tenerla, uff, qué rollo, ya me ha venido la regla. Si siempre voy con este discurso, que de hecho muchas de las cosas que suceden a las mujeres, ¿no? Pues van acompañadas de todo esto, ¿no? Las primeras relaciones sexuales te van a doler, la menstruación te va a doler, el, un parto te va a doler, la lactancia va a doler, cuando se retire la regla lo vas a pasar fatal, es decir, nos auguran todo de desgracias, La ¿no? fatalidad total. La fatalidad total. Y la verdad es que no es para nada así, o no debería ser así, soy consciente de que en muchos casos es así, pero si lo viviéramos de otra manera, pues podríamos mandar un mensaje a nuestros adolescentes explicándoles pues, que la menstruación es algo natural, que lo vivimos bien, aceptándola e incluso me atrevo a decir que amándola, ¿no? Y que es un momento de también conexión con una misma. Por lo tanto, somos ejemplo y tenemos que predicar con el ejemplo en el fondo. Entonces hay que hacer una revisión primero de lo que me está sucediendo a mí con todo esto, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo podemos entonces, Elena, como proponerles a las mujeres, madres que te están mirando, hacer ese acompañamiento, ¿cierto? Esa transición cuando a una niña le llega la menstruación, ¿cierto? Llega la menarquia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acompañamos ese cambio? Eh, primero, es lo que decía antes, recapitulemos en qué me sucedió a mí, cómo lo viví yo, qué me hubiera gustado que me hubieran contado y no me contaron, ¿vale? Y naturalicemos muchísimo. Luego tenemos grandes recursos. Yo aquí detrás tengo dos recursos que son maravillosos. Son de Ana Salvía, una psicóloga compañera que también que trabaja y es una súper experta en temas de la menstruación y se ha juntado con una experta de la ilustración, Cristina Torrón, menstruita, que a lo mejor hay quien la conoce porque ha organizado unas cuantas cumbres y ha liado a mucho revuelo, ¿no? Con los temas de educación sexual y menstrual. Y para mí, por ejemplo, si nos cuesta hablar de esto, poder tener libros de referencia como
Este es el último que ha sacado Ana Salvia, es una nueva manera de menstruar, que este es específico para personas adultas, ¿vale? Y es una maravilla, es decir, que esto para las mamás, ¿no? Que están viendo esto, pues para hacer un trabajo personal es una maravilla, pero es que además tiene, mira, parece que tenga aquí un escaparate, una tienda, ¿no? Tiene este libro que es una maravilla. Y este libro es ideal para preadolescentes, para leerlo junto con su madre, con su padre también, porque sé que todo lo que sucede alrededor de la educación sexual, menstrual, de la crianza, normalmente se apuntan más las madres, ¿no? Pero yo siempre animo a los padres a que también se apunten, y el poder tener recursos con información fiable de profesionales que se lo han trabajado mucho es una maravilla, porque es que esto es divino. No os lo enseño mucho para animaros a que lo busquéis, porque es que es una maravilla, ¿no? Entonces, el poder tener recursos fiables, el poder vivirlo tú de manera natural, que te vean, no hace falta tampoco que siempre, porque también es importante tener tu espacio de intimidad, ¿no? Pero si tú lo vives de manera natural y si en un momento tú estás en el baño cambiándote, aparece, ¿no? Pues alguna criatura que tengas en casa y te ve, que no montemos un escándalo, porque normalmente es un, no, fuera, déjame, ¿no? Pues no, 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 aprovecha, es una oportunidad educativa brutal, ¿no? Que te pregunte, explícale, ¿no? Enséñale, porque en el fondo tenemos mucho miedo a enseñar estas cosas por todo ese tabú que tenemos detrás, ¿no? Pero es una maravilla y la verdad es que los niños y las niñas cuando les explicas las cosas dicen, ah, vale, y se van. O sea que muchas veces no le dan más vueltas al asunto, ¿no? O sea que el poder verlo de esta manera natural y el poder integrarlo desde el está bien, para mí es imprescindible para hacer una buena educación, ¿no? Para todas esas personas que, que están al cargo de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Claro que sí. Y qué importante, bueno, ahora estamos hablando de la etapa preadolescente, pero me Ujú, imagino que mientras antes puedan ir, ¿cierto?, claro, acercando esta información a las sí, niñas, niños, niñas, mejor para sí, que cuando llegue este momento ya esté como permeada la sí, información. sí, porque luego llegará ese momento en el que si nos informamos bien, podemos leer las señales que nos van a decir que nuestra niña, ¿no? O nuestras niñas, pues están ahí al punto de empezar, ¿no? Con esta menarquía, con esa primera menstruación, y luego les podremos acompañar, ofrecer alternativas, explicarles bien cómo funciona todo el ciclo, que si lo hemos hecho un poquito antes, les hemos prevenido, ¿no? Pues ya cuando aparezca, ¿no? Yo estoy eh, muy demasiado acostumbrada a escuchar relatos de a mí me vino la regla y nadie me había dicho nada. Y es que esto puede parecer que sucedía hace 15, 20, 30, 40 años, pero es que incluso con adolescentes de ahora, yo me voy por muchos institutos, muchas adolescentes a mí me dicen, es que a mí en casa no me han contado nada. Pues tenemos que contarlo con naturalidad desde antes para que cuando esté llegando el momento de esa primera, de la menarquía, pues lo podamos vivir como algo que le demos la bienvenida, no que sea algo que tengamos que esconder, ¿no? Así es. Y bueno, también entonces aprovechemos este momento para presentar, ¿cierto?, cuáles son las opciones para poder recoger el sangrado, que también Mm, me imagino podamos como ofrecerles a las preadolescentes en su momento de menarquia. sí, em, yo no tengo nada explícitamente en contra de utilizar o de las personas que utilizan métodos que son de un solo uso, ¿vale? Vivimos en una sociedad en donde todo tiene que ser muy veloz, es esta sociedad líquida, ¿no? Que decía Bauman, y lo queremos todo ya, ¿no? Entonces, claro, es muy práctico y en su momento fue muy revolucionario que aparecieran compresas de un solo uso, porque, claro, nuestras abuelas, ¿no?
cuando iban a limpiar sus compresas de tela, ¿no?, al río, pues claro, aquello era un embrollo, era un peso increíble. Entonces, que aparecieran las compresas de un solo uso fue revolucionario. Pero ahora yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que podemos ir un paso más allá. Está demostrado que cuando utilizamos material que no es ecológico, que no es sostenible, pues el flujo, nuestro flujo cambia, aumenta, huele mal, nuestra menstruación se oxida en algo que es de celulosa, ¿no?, y también huele mal. Los tampones de un solo uso pues no son muy recomendables para nuestra salud, desprenden fibras. Esto, Irene Aterido de Me duele la regla, habla mucho de esto y lo cuenta, ¿no?, cómo desprenden fibras y esto se queda dentro nuestro, ¿no? Por lo tanto, los métodos que yo voy a recomendar para recoger sangrado van a ser otros alternativos, porque estos ya los conoce mucha gente, entonces nos vamos a centrar en otros. Os voy a hablar de 4, ¿vale? Pero yo aquí solo os mostraré un par. Em, son las esponjas menstruales, que ahora no lo tengo aquí, la he buscado pero no la he encontrado, que es una esponjita sintética, porque las naturales son un ser que fue un ser vivo y entonces pues también cuando están dentro desprenden fibras, ¿no?, y no son muy recomendables, ¿no? Pero la sintética en este caso está hecho de un material que no es perjudicial y que se pueden utilizar para que se empapen de la menstruación y, y no salga fuera. No pueden retener mucho líquido, pero son ideales por si queremos, por ejemplo, tener relaciones sexuales y no queremos manchar. Hay mucho tabú alrededor de las relaciones sexuales con la menstruación, porque por un lado nos dicen que no podemos tener lo que es antihigiénico, pero por otro lado también nos dicen, bueno, es cuando hay menos riesgo de embarazarse, que lo hay. El riesgo es menor, pero el riesgo existe, ¿no? Pero al mismo tiempo es cuando la zona está más lubricada, por lo tanto también puede ser incluso más placentero y puede calmar las molestias el poder tener relaciones sexuales. Por lo tanto, yo lo dejo ahí por si alguien dice, mira, esto a lo mejor para recoger la regla en sí de manera individual, no, pero para a lo mejor poder tener un rato de juego sexual sin manchar las sábanas o la superficie en donde se esté, va bastante bien. Luego está el sangrado libre. El sangrado libre, que es el conocimiento de cómo funciona, cómo se cierra el cuello del útero para no dejar pasar la menstruación, ¿no? Si nos fijamos, nuestra regla no estamos todo el rato lanzando líquido, sino que hay un momento que muchas veces se acompaña cuando nos levantamos, ¿no?, cuando hacemos algún movimiento en donde el cuello se abre un poco y deja pasar el flujo menstrual. Pues si aprendemos a sostener el cuello del útero, como cuando aguantamos el pipí para ir al baño, ¿no?, pues luego podemos decidir cuándo ir al baño y soltar nuestro sangrado. Esto es nivel top, ¿vale? No todo el mundo es capaz de aprenderlo rápido, se necesita mucha experiencia. Eh, pero es una opción que imagínate qué ecológico es porque no necesitas nada, ¿no? Y yo conozco mucha gente que utiliza el sangrado libre, el free bleeding, ¿no? Pero yo hoy os traigo compresas de tela o braguitas menstruales, ¿de acuerdo? Y la copa menstrual, ¿vale? Entonces, mirad, os traigo 3 tipos de copas menstruales para que, ¿no?, para que veáis que hay variedad, que no siempre hay un solo estilo, y sí que es cierto que a veces vale la pena el poder buscar cuál es la que a ti te va mejor, ¿no? Mira, yo voy a decirlo, algunos productos sí que me los han regalado, ¿vale? Porque yo voy haciendo talleres sobre menstruación sostenible, pero no me pagan por hacer publicidad, ¿vale? Esta es de una marca de juguetes eróticos que se llama Fan Factory y es una maravilla. Las venden en un pack doble y os digo las marcas porque, claro, es importante, cada una tiene su particularidad. Esta en concreto, que es súper divertida,
Una de las cosas fantásticas es que termina así y esto se apoya detrás del hueso de la pelvis, ¿no? Y no hace falta cortar ningún palito, ¿no? La puedes utilizar así. Esta es la talla pequeña, luego hay otra talla mayor, ¿vale? Y es fantástico, ¿vale? Lo importante es que estén fabricadas de una silicona médica, ¿vale? Porque hay algunas que a lo mejor pues están mejor de precio, no son excesivamente caras y muchas veces las venden de dos en dos, entonces a veces lo podemos compartir con una compañera, ¿no? El comprar el pack y luego cada una tenga la suya, o comprarte un pack en el que haya dos y así tienes un recambio, aunque claro, no son caras porque esto puede durar 10 años. Entonces, claro, imaginaros el dinero que nos ahorramos en compresas y tampones de un solo uso, ¿no? Yo os enseñaré con tres tipos de finales, por eso os enseño tres marcas distintas. Esta que termina así, que queda muy bien en el hueso pélvico. Esta que es de una marca que se llama ENA, con dos Ns, que va con este botecito que la puedes servir aquí dentro en el microondas. Y es esta, que es súper flexible, esto nos sirve para tirar, ¿vale? Sirve para localizar, ¿vale? Pero es muy blanda, se coloca muy bien y es una pasada, va incluso con un aplicador. Elena, Dime, cuenta cómo se pone la sí, copita. Eso, ahora lo cuento. eso. La copa tiene distintos modos para introducirse. La podemos doblar en forma de C, así, ¿vale? Luego se puede como doblar, hay quienes hablan de doblarla en forma de S, pero para mí es un poco complicado porque se escapan, ¿vale? Pero es hacer así, ¿vale? Para mí, pero este es el método que a mí me va mejor, así. La doblamos así. Y luego se introduce, ¿vale? ¡Puf! Hace plop, hace el vacío y luego no deja pasar la sangre, ¿no? Y para retirarla, que esto es muy importante cómo la introducimos, pero es más importante cómo la sacamos, porque no podemos tirar y hacer así, ¿vale? Entonces, para retirar, lo que yo tengo que hacer es introducir un dedo en el interior de la vagina y luego hacer así, como un gancho, y retirarla, ¿vale? Entonces, normalmente la copa no está a rebosar llena. Luego, con la copa menstrual somos conscientes de que no sangramos tanto, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es vaciarla. Si tenemos la oportunidad, porque estamos en casa o en un baño en el que hay ¿no? En un lavabo con agua allí, pues lavarla y la podemos volver a introducir. Se puede llevar hasta 12 horas, no más. Por lo tanto, por la noche la podemos llevar, ¿vale? Y lo que se recomienda es servirla antes de utilizarla y después para guardarla para la siguiente vez. O sea, hervirla antes y después de cada uso, del inicio de la menstruación y al final, ¿vale? Súper importante. Cada una tiene que encontrar su sistema. Pero os enseño otra, que es la Eureka Cup, que es esta. Es que la tengo en los tres tamaños porque hacen el tamaño adolescente, ¿no? El tamaño mediano y el tamaño grande. Y esta, si cojo el tamaño adolescente, también lo mismo, ¿eh? Hacemos así, la introducimos, hace plop, pero, ¿ves? Que tiene un palito un poco raro, es porque es vaciable. Esta es una maravilla, porque luego introducimos el palito dentro y cuando necesitemos vaciarla, pues la pinzamos por aquí, porque si no se va el chorro, pinzamos por aquí, acompañamos para que quede recto abajo y luego dejamos ir y el sangrado sale y luego podemos volver a guardarla también solo 12 horas dentro. Que sea vaciable no significa que podamos estar ahí ¿no? Toda la Cuatro días. menstruación, claro, los 4 días ahí, ¿no? Pero esta está muy bien y esta la ha fabricado una compañera mía, Monse Iserte, que es súper experta en sangrado libre también. Y es una pasada, es decir, que tenemos diversas formas, tenemos diversos tamaños, ¿no? Cada una Elena, tiene que descubrir el suyo. Sí, una pregunta. ¿Son pregunta. recomendables las copitas para niñas entre 9 y 13 años? Sí, cada vez hay más marcas que sacan la copa pequeñita, ¿no? Tamaño adolescente.
son, no es que sean recomendables, sino es que se pueden utilizar, ¿vale? Hay cierto tabú, porque e incluso con los tampones, ¿eh? Porque claro, tenemos esa idea que tenemos que borrarnos de la cabeza de la virginidad, que es un tema, ¿no? Esa primera relación sexual con penetración. Y claro, hay quien me pregunta, incluso las adolescentes, claro, pero es que si yo me introduzco esto en mi vagina, ¿voy a dejar de ser virgen? No. Primero, el concepto de virginidad es un concepto muy machista porque no se aplica de la misma manera a las mujeres que a los hombres. Em, y no estás teniendo una relación sexual con tu copa menstrual, sencillamente estás recogiendo tu sangre menstrual, por lo tanto, se puede, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que algunas preadolescentes o adolescentes, en función del tipo de himen que tengan, les será más fácil o más difícil. Por lo tanto, es muy, muy, muy recomendable que desde chiquititas estén acostumbradas a ver sus genitales. Porque claro, cuando tú tienes un pene entre las piernas, es fácil que te lo veas porque está ahí, es externo, y haces así y lo ves, ¿no? Cuando tienes una vulva es un poco más complicado, necesitamos un espejo. Entonces, el poder tener un espejo para poder mirarnos nuestros genitales desde que somos pequeñas es una maravilla. Incluso el poder tocar, palpar, ¿vale? Tocar la entrada de la vagina para ver qué tal, cómo es el himen, mirarlo con un espejo y luego probemos. No hace falta forzar, ¿vale? Por eso tenemos las otras alternativas que son las compresas de tela, ¿vale? Es decir, esto es una maravilla, ¿vale? Yo tengo Elena, aquí, antes de dime, entrar a esa compresa, sí, quería comentar, porque el tema del uso de la copita, que yo creo que a lo mejor también te pasó a ti, pero a mí me pasó y quizás a todas las que usan, permite por primera vez entrar en contacto con la sangre. ay, claro, Es algo claro, demasiado importante porque cuando estaban cierto las toallitas y los tampones, nunca vimos la sangre como era nada. sí, y es una pasada porque yo recuerdo la primera vez que vacié mi copa menstrual, ¿no? Que, claro, fue algo muy maravilloso porque fue, ¿no? Sacarla, ver la sangre, además en ese momento, a mí me gustan mucho las copas transparentes, pero me han funcionado y se me han adaptado mejor las que son de colorines, ¿no? Pero era una copa transparente y me acuerdo ver la sangre ahí, ¿no? Y hay un ejercicio maravilloso que podemos hacer que es, ¿no? Tenemos la sangre en el recipiente, en la copita, la miramos, si nos la acercamos a la nariz, vemos que no huele, que incluso huele un poco a hierro, ¿no? Pero que no huele mal. Y luego yo lo que hice fue tirarla encima de la mano y la noté caliente, me sorprendió muchísimo. La noté caliente y pensé, ¡ah! ¡Qué fuerte!, ¿no? Claro, como todo lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Cuando saqué a mi hijo de dentro de mí también lo noté caliente y fue como un, ¡wow! ¡Qué sensación!, ¿no? Entonces, claro, tiene esta temperatura y ver pues que es limpio, ¿no? Porque tenemos siempre esa asociación en que es algo sucio y para nada, es súper limpio, ¿no? Por lo tanto, esa vinculación con nuestra propia sangre es una maravilla, cierto, sí, sí, Alex, sí, es que a mí me pareció tan impresionante que creo que mucho, aparte de todo lo virtuoso que es, ¿cierto? No utilizar toallitas higiénicas, o sea, claro, toallitas y tampones, bueno, porque hoy día también con la crisis climática que tenemos, necesitamos tener otros métodos de recogida de sí, sangrado, sí, pero es muy bonito lo que propicia desde el punto de vista de la conexión con la sangre, de sentir lo sí. que tú dices, el color, la temperatura, la textura, ver cómo va cambiando, la cantidad también, o sea... Y que también es de las pocas veces en las que nos tocamos nuestros genitales, incluso el interior de nuestra vagina, porque parece un submundo y además está sujeto a muchos mitos por esta sexualidad patriarcal que hemos aprendido, ¿no? En donde nuestras vaginas son intocables por nosotras, pero nos la pueden tocar y hacernos muchas cosas, pues nuestras parejas sexuales, generalmente los hombres, porque es esa educación sexual tan machista, ¿no? Por lo tanto, es un momento también de poder tocar tus genitales, tocar incluso el interior, porque cuando tú introduces el dedo para hacer el gancho para sacarla, ¿no? Cuando la introduces incluso es bueno hacer así para ver que la has introducido bien,
te estás tocando una parte de tu cuerpo que muy pocas veces una persona toca, ¿no? Porque nos han distanciado de nuestros genitales. Por lo tanto, es maravilloso el poder hacer este ejercicio con la copa. Sí, 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 sí. Súper. Pero aún así, si hay alguien que no lo ve claro, que dice, pues es que a lo mejor pues, es preadolescente, es muy peque, no sabemos cómo está el himen, pues podemos utilizar las compresas, ¿no? Las toallitas, pero de ropa que además son maravillosas. Yo estoy muy enamorada ahora mismo de las compresas de tela. Lo único que necesitas son 5 minutos cuando te la cambias para limpiarla. Y en el mundo en el que vivimos, en donde todo lo queremos para antes de ayer, pues a veces es difícil, ¿no? El invertir tiempo en tener ese momento de estoy limpiando mi sangre, ¿no? Que está en un trozo de tela, pero que también va súper bien. Y la verdad es que, mira, yo es que, claro, las que traigo son maravillosas, es que Hermosa. son una pasada. Yo creo, Diana, que os mandaré los enlaces de todas, eh, Sí, porque estas, por ejemplo, son de unas compañeras, se llaman A Flor de Pell, son fantásticas, ¿no? También para que veáis distintos tipos. Estas son de María de Naturalente, que las hace con ropa de toalla, que es maravilloso, ¿no? Eh, yo todas te las traigo de Cataluña y Estado español. Estas son de Granada, de Aguas de Luna, que también son una maravilla, son finitas, dejan transpirar, esto es algodón, entonces esto deja transpirar los genitales. Y para que veáis que hay muchos tamaños. Estas son las super, super, super plus, super absorción para la noche, ¿no? Y no se mueven, son una maravilla. Estas son de Ana, de Ruscus, y son fantásticas, ¿no? Entonces, el poder ver esto también nos vincula mejor con nuestra propia menstruación y vemos nuestra sangre sin que se oxide de la misma manera que se oxida con la celulosa. Estamos en contacto con algodón, ¿no? Y eso es saludable para nuestros genitales, deja transpirar, porque muchas veces alteramos nuestra lubricación natural al utilizar pues compresas de un solo uso, ¿no? Esas toallitas que son de celulosa y con estas no estamos alterando nada, ¿no? Y luego sencillamente es limpiarlas con agua fría, con un jabón, dejarlas incluso, ¿no? A remojar con agua durante un rato para que si hay un poco de sangre incrustada, pues se pueda desprender, secarlas. Ahora en invierno, que vosotros estáis en invierno, no, pero en verano al sol las podemos secar y van muy bien. O sea que es una maravilla. No sé si tienes alguna duda sobre las compresas de tela, pero son maravillosas. no, me encantan y cada vez hay más, entonces eso es Claro, bonito también, más variedad, más claro. colores, más diseño, más Sí, formatos con distintas telas, así que es bonito ver que eso va avanzando. Y sí, sí, aparte sí. también hay algunas personas que los hacen, o sea, no es que lo hagan siempre, Aquí pero es va. como parte de... dale. Sí, aquí iba, ¿no? Que creo que ha servido para que, sobre todo muchas mujeres, ¿no? Eh, pues puedan tejer sus propias compresas, porque hay quien teje sus propias compresas, pero muchas de las personas que están detrás de estos negocios son negocios pequeñitos que tenemos cerquita, o sea que en Chile estoy convencida de que hay un montón de personas o alrededor del mundo, ¿no? Porque aquí nos van a ver personas de alrededor del mundo que pueden hacer una compra más sostenible y comprar, ¿no? Pues en su ciudad, en su pueblo, ¿no? De personas conocidas que están fabricando compresas de este tipo. Claro que sí, claro que sí. Elena, y también creo que hay ahora, no sé si hay en España, A ver. creo que tú lo nombraste, también calzones menstruales. Sí, 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 sí. Hay compresas, aparte de las compresas, tenemos estos calzones, estas braguitas menstruales, que aquí tenemos distintas marcas, pero la que es más conocida se llaman Cocoro, que fueron las impulsoras aquí, ¿no? Y realmente, claro, va muy bien porque, por ejemplo, sí que hay algunas compresas de tela que si no se sitúan bien, a lo mejor se mueven con una braguita o un calzón menstrual, esto no sucede, ¿no? Entonces puedes moverte
con más libertad, ¿no? Porque sabes que siempre está, ¿no? Es más ancho también todo el espacio que recoge la menstruación y que está ahí recogiendo tu sangrado, y también es súper, súper cómodo, y cada vez hay más, también más personas, más mujeres, ¿no? Y más personas que menstruan, que están creando esto para que lo podamos tener de manera más sostenible, ¿no? Y duran mucho tiempo. Las plaquitas menstruales, yo creo que las que hace más tiempo que tengo, ahora mismo hace pues 3 años más o menos, ¿no? Y aún me sirven, están nuevas como el primer día, por lo tanto, ahorramos mucho, mucho, mucho dinero, porque también tenemos que tener en cuenta que, desgraciadamente, todo lo que utilizamos para recoger el sangrado menstrual muchas veces es un privilegio, no todo el mundo tiene el dinero para hacer la inversión de comprar todo esto, ¿no? Entonces, con la recogida sostenible nos ahorramos muchísimo, muchísimo dinero. Sí, así es. Y también en todos tus métodos, ¿cierto?, de recogida de sangrado sostenible que has presentado, Elena, también está la oportunidad de realmente conectarnos de manera Claro, consciente con la claro, menstruación, que es algo claro. que a través de los tampones no ocurre. No, y es la manera en la que tú puedes percibir cómo huele de verdad tu cuerpo, porque huele a cuerpo, ¿no? No huele mal, sino que huele a cuerpo, si tienes una higiene diaria. eh, Cómo funciona, en qué momento del ciclo estás también, ¿no? Porque no es igual el flujo que tú estás liberando cuando estás ovulando que cuando estás en el momento de la premenstruación, ¿no? Entonces, es una herramienta de autoconocimiento, incluso el sistema de recogida sostenible, para que tú puedas ser más consciente de cómo es tu cuerpo y te vincules con él, ¿no? Con tus genitales, con tu cuerpo en general, con tu menstruación, tu sangre, de una manera súper distinta como nos lo medio enseñaron antes, porque tampoco nos lo enseñaron del todo. Claro que sí. O sea, muchos beneficios. Ahorramos, no contaminamos, nos conectamos, etc. Maravilloso, maravilloso. Sí, Bueno, sí. Elena, estamos llegando ya al final de nuestra conferencia. Me gustaría preguntarte si tienes alguna última reflexión o mensaje que te gustaría compartir. Sí, como una de mis misiones es hablar de educación sexual y de la perspectiva de género. La educación sexual, aunque no te hayan hablado nunca de menstruación, de reproducción, de orgasmos, ¿no? De relaciones sexuales, aunque no te hayan hablado nunca de eso en casa, aunque tú no hables con tus hijos en casa, estás haciendo igualmente educación sexual, pero por la vía del silencio, del tabú, ¿no? Del miedo, de la hipervigilancia, ¿no? Pero si queremos hacer una educación sexual que sea positiva y con la que nuestras criaturas, nuestras hijas puedan tomar decisiones lo máximo de responsables posibles, porque la adolescencia implica muchas veces un poco de locura, pues tenemos que tomar las riendas y ser conscientes de qué les estamos explicando. Por lo tanto, tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que naturalizar, ¿no? Y establecer ese espacio de confianza con nuestros adolescentes para que, y ya no solo en la etapa de la adolescencia, sino desde siempre, como hemos dicho al principio, para que sea un tema que sea positivo, no que sea un miedo. Muchas gracias, Elena. Estoy segura que será un tremendo aporte esta conversación para Ujú. las miles de familias que van a verte y especialmente, ¿cierto?, para las niñas que están prontas a recibir su menarquia para que también tengan la oportunidad de transformarse acompañadas de sus madres, empoderadas e informadas de este tan natural y, bueno, a mí me gusta decirlo, hermoso proceso, Claro que sí. hermoso proceso biológico que tenemos las mujeres. Así que Sí, te sí. agradezco por estar aquí, por traer este gran tema a esta cumbre. Gracias a vosotras por haberme invitado, ha sido un placer y supongo, estoy convencida que esta cumbre será un éxito y espero que esta charla sea de gran utilidad para muchas de las personas que están aquí al otro lado. Muchas gracias.
Bueno, y si quieren conocer más sobre Elena, pueden ingresar a su sitio web y redes sociales que van a estar aquí mismo en esta página y a los enlaces que ella nos va a compartir. Y además pueden dejarles preguntas y comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor.